Muy bien, tenemos ahora un ejercicio de un manómetro. Los manómetros son como esos tubos en forma de U. Y la idea de los manómetros es que se utilizan para el estudio de las presiones, ¿ok? Presiones que hace un fluido. Son muy útiles, en especial, por ejemplo, cuando uno analiza eh, dinámica de fluidos. Pero bueno, aquí no está el asunto del movimiento del fluido, sino que está el fluido estacionario, quieto. Entonces, veamos lo que dice el ejercicio. Dice, se vierte agua y luego aceite, los cuales no se mezclan, en un tubo de forma U, abierto en ambos extremos. Eso es muy importante. Hay unos que son abiertos, hay otros que son cerrados. Alcanzan el equilibrio como se muestra en la figura. ¿Cuál es la densidad del aceite? Y bueno, ahí le dan una sugerencia que es tal vez la parte medular de todo el ejercicio. Las presiones en los puntos A y B son iguales. Y esa parte es muy importante. De hecho, por ahí es donde se empieza. En un manómetro, la presión en ambos brazos, en algún punto que usted escoja, tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, aquí pues ya le están dando a usted A y B. Hay ejercicios donde no se los dan, o sea, nada más le ponen aceite, agua, le dan esas alturas de ahí y listo, se acabó. Usted tiene que escoger los puntos. Ahora, ¿cuál es la estrategia para colocar o para poner puntos? Muy fácil. Los puntos siempre se van a colocar donde exista una interfaz. ¿Qué es una interfaz? La interfaz es la línea que divide a dos medios diferentes. Entonces, por ejemplo, el punto A es una interfaz. Arriba tiene aceite y debajo tiene agua. Entonces, A es un punto de interfaz. Pero como lo dice ahí, y por el principio de Pascal, la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión del punto B, porque ambos puntos están a una misma altura en el tubo. Bueno, entonces, si ya sé eso, viene la parte de ejecutar. Okay. Vamos a ver, una regla que se me... Aquí está. Entonces, tengo el extremo izquierdo, viene la parte en que el tubo dobla. Okay. Aquí el tubo dobla y después aparece el tubo derecho. Muy bien. Perfecto. Aquí en este punto es donde ocurre la interfaz. ¿Okay? Aquí. Entonces, en una parte vamos a tener aceite, pero vea que no está todo lleno de aceite, llega hasta un punto aquí. ¿Ok? Esto es aceite. Y luego tenemos agua, pero el agua sí viene, dobla, vuelve a subir por el otro lado, sigue subiendo y llega hasta este punto, más o menos. ¿Eh? Muy importante porque me dan las alturas y eso es muy, muy, muy importante. A ver, vean. Le dicen que toda esa columna de aceite son 27.2 centímetros y que desde este extremo donde estaba el aceite, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí, hasta donde está el agua son apenas 8.62 centímetros. Las alturas son muy importantes. Eso es importante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí. Para resolver esto, lo que hay que pensar es qué tiene encima
el punto que usted escogió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el punto A, lo que tiene encima es solo aceite. Y en el otro, en el punto B, lo único que tiene encima es agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Significa que la presión, vamos a verlo aquí, la presión del punto A tiene que ser igual a la presión del punto B. Ahora, la presión del punto A, como esto es un manómetro abierto, tengo que tomar en cuenta la presión atmosférica. La presión atmosférica está entrando por aquí. Del otro lado también está entrando porque está abierto a ambos lados. Entonces, la presión atmosférica más la presión manométrica que hace el aceite serían las dos presiones en el punto A. Y luego, en el punto B sería la presión atmosférica, de nuevo aquí está la presión atmosférica, más la presión del agua. Ahí está. Claro, por supuesto. Esto es una igualdad y la presión atmosférica en ambos puntos son iguales. Por lo tanto, se cancelan. Pero sí es importante ponerlas. Aunque yo sé que se van a cancelar. Porque le están diciendo, bueno, usted le está diciendo al profesor, hey, profesor, esto es un manómetro abierto y como manómetro abierto necesito considerar que existe una presión atmosférica ahí. La presión del aceite sería densidad del aceite por gravedad por altura. Eso es igual a densidad del agua por gravedad por altura. Aquí sí ocupamos conocer, bueno, recordemos que esa H no es altura como tal, ¿verdad? Estamos hablando que es profundidad. ¿Ok? Recordemos eso, que es profundidad. Ahora, densidad del aceite. Bueno, la densidad del aceite no me la están dando aquí, pero vamos a inventarnos un número. Uno muy conocido, una densidad de un aceite es 840. ¿Sí? La densidad del aceite es 840 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del aceite. Y ya sabemos cuál es la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. 840 por 9,8 por 0,272. Igual a 1000 por 9,8 por, ojo, ¿qué profundidad hay desde la superficie del agua hasta el punto B? Me están dando que entre las dos superficies de los fluidos hay 8,62 centímetros. Y de aquí a aquí hay 27,2. Claro, para conocer la profundidad del agua, tengo que a 27,2 quitarle 8,62. Y eso me da 18,58. ¿Sí? 0,1858. Por cierto, qué tonto. Lo que me están preguntando en el ejercicio es la densidad del aceite. ¿Ok? Entonces, sí, tenemos que despejarlo. Vamos a ver si es aceite. Creo que esto es aceite normal, como de cocina, la que tiene una densidad de 840. Yo, qué raro. ¿Qué es lo que me están preguntando aquí? Ya encontré. Pues densidad del aceite sería 1000 por 9,8 por 0,1858 dividido
entre 9,8 por 0,272. Entonces, 1000 por 9,8 por 0,1858 dividido entre 9,8 por 0,272. Y eso me daría 683. Un aceite menos denso. 683,08 kilogramos por metro cúbico. Y listo. Ese es el secreto de los manómetros. El secreto de los manómetros es equiparar ambas presiones. Presión de la izquierda, presión de la derecha, se igualan y se despeja la variable. ¿Sí? Entonces, digamos, las presiones siempre van a ser iguales en todos los puntos. Ajá, correcto. Ok. Exactamente. Ok, muy bien. Vamos con otro. Vamos con otro. De hecho, el que sigue, vamos a ver un momento. El que sigue es el que estaba exactamente encima del que hicimos. Ahí está. Ese es un ejercicio bastante interesante. Okay. Bueno, de hecho, le cuento una cosa. Así es como, bueno, una vez fui a una casa allá en la zona sur que tenía lo siguiente, digamos, la casa estaba así abajo de una colina y arriba había como un tipo como de lago, laguna, ¿verdad? Pequeñita. Entonces el señor, claro, inventó todo un sistema de tubería, ¿verdad? Para captar esa agua y que la casa tuviera agua potable. Lo vacilón es que, digamos, el señor no ocupa una bomba de agua, sino que el agua cae por gravedad. Entonces aprovechó muy bien, digamos, el recurso de tener una colina, captó agua, de verdad, por medio de un pequeño riachuelo que pasa por ahí, por la montañilla, hizo una poza, capta el agua, la almacena y después, por medio de un tubo, le da agua a su casa. Entonces, digamos que es un ejemplo totalmente aplicado a la realidad. Digamos, hay personas que tienen esa gran ventaja que cuando viven así en zonas alejadas, pueden tener su propio sistema de alcantarillado. Bueno, entonces vamos a hacer ese. Ese también corresponde o es del tema de presiones. Ok, Una pregunta. Al ajá. final, ya cuando estemos como terminando, podríamos hacer un problema de la Tierra. Es que yo encontré uno, pero es que creo que lo hice mal. Entonces, me gustaría ver si lo podríamos hacer como al final. Ok, un problema de gravitación. Sí, Ok, claro, está bien, gracias. con gusto. Ok, entonces, bueno, mira, dice el problema. Una casa en el fondo de una colina se establece mediante un tanque lleno de agua de 5 metros de profundidad, el cual está conectado a la casa por un tubo de 110 metros. De forma que, digamos, perdón, que forma un ángulo de 58 con la horizontal. Determine la presión manométrica del agua en la casa y ve qué tan alto se elevaría el agua si saliera verticalmente de una tubería rota enfrente de la casa. Muy bien. Entonces, bueno, primero necesitamos calcular, voy a aprovechar esta parte de la hoja que me quedó. Ok, tenemos un tanque, ese tanque está lleno con agua, tiene 5 metros de profundidad, ¿verdad? Y después baja por un tubo que está inclinado, que es de 110 metros, y aquí hay un ángulo de 58. Ok, y aquí está la casa.
¿Ven? La primera pregunta consiste en calcular la presión manométrica total que va a tener, digamos que aquí hay un tubo, ¿okay? Aquí hay un tubo, esos tubos de afuera como para regar el jardín. Y usted tiene aquí un manómetro. Y usted pega ahí el manómetro. ¿Cuánto le marcará ese manómetro de presión? Okay. Bueno, muy fácil. Recordemos que presión es igual a densidad del fluido por gravedad por profundidad. Entonces, 1000 sería la densidad del agua por 9,8. Y ahora sí, ¿qué profundidad habría entre la superficie del agua de este lado y el tubo? Claro, aquí hay que hacer Pitágoras. Hay que encontrar esta altura. En realidad Pitágoras no, trigonometría. Tengo que recordar que, bueno, en un triángulo recto tenemos el ángulo de 58, aquí está la altura, aquí están los 110, y yo digo, ok, mira, seno de 58 es igual a opuesto entre hipotenusa. 110 seno de 58, eso me va a dar H. 110 por el seno de 58. ¿Ok? Entonces, más 5, muy importante. Hay que sumarle no solo el 110 seno de 58 más los 5 metros que tiene el tanque. 1000 por 9,8 por 110 seno de 58 más 5. Eso me daría 963.195.84 pascales. Por aquello, hagamos una conversión. Pasemos esos 963.195.84 pascales y pasémoslo a atmósferas. Una atmósfera es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esto se lo pueden preguntar en un examen cuando son presiones muy grandes, como por ejemplo esta es una presión grande. Entonces, esto yo lo voy a dividir entre 1,013 por 10 a la 5 y me va a dar que son 9,50 atmósferas. ¿Eh? Esos son, digamos, cuando son presiones así totales, sí es importante. Digamos, a veces se lo van a pedir, ¿verdad? Ok, esa sería la presión, ojo. Esa es la presión manométrica del agua en la casa, ¿verdad? Manométrica. Si a mí me hubieran preguntado cuál es la presión total que va a sentir digamos, el tubo al final en la casa, a esta presión habría que sumarle la atmosférica. ¿Eh? Si me hubieran preguntado total, entonces aquí aparecería más la presión atmosférica, más la presión atmosférica, más 1,013 por 10 a la 5, ¿verdad? Y aquí hubiera sido 10,50 atmósferas, porque hay que sumarle una atmósfera de presión. Si me hubieran preguntado cuánto es la presión total, no manométrica. Eso es importante, que lo estábamos hablando la última clase. Muy bien, y vea que en la segunda, en la segunda pregunta, me dicen que, imaginémonos que ese tubo al final de la casa, ¿verdad? Usted tenía el manómetro conectado. ¡Pum! Se quebró. ¿Ok? Se quebró el tubo. Entonces dice que cuál será la altura a la que va a llegar el agua por tener ese
tubo roto. ¿Ok? Entonces, resulta que si yo vengo y rompo ese tubo que está al final, claro, va a sentir toda la presión que hace el agua hacia abajo, ¿verdad? Toda esa presión la va a sentir. Entonces, si yo vengo y rompo el tubo al final, el agua lo que va a subir es la misma altura que tuvo que bajar para llegar a ese punto. Porque aquí no hay una mezcla de fluidos, es solo un fluido, es agua. Entonces, si yo vengo y rompo aquí el tubo y el agua empieza a salirse, llegará hasta una altura igual a la que tenía inicialmente. Porque toda la presión está cayendo aquí sobre el tubo y va a volver a subir el agua hacia arriba. ¿Eh? Entonces, sí, va a ser una cascada de agua. ¿Cuánto era la altura? Bueno, era 5 más 110 seno de 58, ¿verdad? Entonces, esa altura sería 5 más 110 seno de 58. Y eso me da 98,28 metros. Ué, pucha, qué montón, ¿verdad? Pues sí, porque toda esa presión está cayendo ahí. Y esa es digamos, la altura que va a llegar a alcanzar el agua debido a esa presión. ¿Y ven? Con eso terminamos ese ejercicio de presiones. ¿Okay?